Muy bien. Entonces, como digo, tengo aquí algunas pocas láminas que quiero compartir con ustedes y que van un poco más allá del folleto, que tienen que ver también con el por qué hacemos esto y quiénes lo hacemos. Entonces, ustedes ven acá arriba que sale CLA Consulting y Adaptive Leadership Network. Y quizás decir un par de palabras en torno a esto más allá de lo que está escrito. Adaptive Leadership Network es como el nombre lo dice, una red bien potente que se crea desde la Universidad de Harvard, desde donde también emerge el concepto de liderazgo adaptativo a través de Ronald Heifetz y después más profesores como Marty Linsky, Alexander Grashow y otros que se van sumando. Incluidos nosotros, ¿no es cierto?, en CLA Consulting, que somos parte también de la Adaptive Leadership Network y que hemos ido llevando todos estos conceptos de liderazgo adaptativo y capacidad adaptativa a las organizaciones, tanto para el desarrollo de capacidades de liderazgo como para lo que es la movilización de procesos de cambio dentro de las organizaciones con una perspectiva adaptativa. A eso fundamentalmente nos dedicamos en CLA Consulting. Y el Adaptive Leadership Network tiene personas que vienen de distintos lados del mundo y que han tenido experiencias de aprendizaje directa o indirectamente conectadas, ¿no es cierto?, con todo aquello que se ha ido creando a través de Harvard. Y este programa, entonces, es también una experiencia desde ese lado de poder llevar o amplificar la red hacia países latinoamericanos o países de habla hispana. Y por eso también una de las ventajas que tiene el poder participar en un programa como este es ser parte automáticamente de la red por al menos un periodo de un año. Dicho eso, este programa nace desde constatar una cosa que es evidente, ¿no? Que estamos en un cambio de era. Lo único que vemos es cambio por todos lados y sobre lo que ya veníamos viviendo además se viene una pandemia. Pero en realidad no es la pandemia la que genera los cambios, es simplemente un elemento que quizás acelera la tasa de cambio, pero es imposible no mirar lo que va ocurriendo desde el punto de vista tecnológico en el mundo, y que creo es lo que está fundamentalmente detrás de la aceleración del cambio que estamos viviendo. De manera simple, uno puede mirar estos adelantos tecnológicos más o menos en los últimos 650 años, y está la imprenta, hacia mediados del siglo XV, seguida el telescopio, entre medio de toda la era de los descubrimientos, el telescopio hacia comienzos del siglo XVII, de ahí recién viene lo que llamamos la primera revolución industrial de la máquina a vapor, el telégrafo, o después la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, con el teléfono, la electricidad, el automóvil. La tercera revolución industrial, que algunos denominan como tal, que es la del conocimiento, donde tiene que ver con todo lo que es el procesamiento de la información, y por eso el microprocesador, los procesadores de texto, MS-DOS, Windows, Internet, como la gran herramienta de procesamiento, ordenamiento y disposición de conocimientos. Y está lo que el Foro Económico Mundial, estoy recurriendo a esa nomenclatura, denomina cuarta revolución industrial, que es la revolución digital, que parte desde el DVD, sigue con teléfono inteligente, comercio electrónico, internet de las cosas, redes sociales, impresión 3D, que hoy día ya es 4D, inteligencia artificial, automóvil autónomo, blockchain, biología sintética, suma y sigue. En la mirada nuestra, de hecho, no es correcto hablar de cuatro revoluciones industriales. Lo que miramos nosotros es la transición de la era industrial a la era digital. Y por lo tanto, lo que estamos realmente viendo es lo que mencionaba antes, un cambio de era. Y la gran pregunta es si aquí vamos a detenernos en algún momento, vamos a llegar a un estado de equilibrio o esto va a seguir. Creería yo, y nadie tiene una respuesta para esto, pero creería yo que esta tasa de aceleración del cambio va a seguir, porque lo que tenemos acá no es una tecnología, otra tecnología, sino lo que tenemos son varias tecnologías que se combinan unas con otras para dar lugar a nuevas tecnologías y así sucesivamente. Y esto, por supuesto, tiene grandes ventajas, pero al mismo tiempo representa tremendos desafíos. Y desde esos desafíos desde donde construimos este curso. Ahora, estos cambios tecnológicos no son solo tecnología, esto está conectado con cambios sociales y de hecho gatilla cambios sociales. Y son esos cambios sociales los que nos hacen pensar, ¿no es cierto?, en los desafíos que como personas vamos enfrentando frente al mundo en que estamos.
Entonces esos cambios sociales pueden en alguna manera reflejarse en esta imagen bastante simple, pero que habla de una ciudadanía de personas cada vez más empoderadas y cada vez con más altas expectativas, lo que hace extraordinariamente difícil cada vez más ser autoridad política, lo sabemos, la popularidad de los presidentes de la República hace rato viene a la baja, pero también ser autoridad en el mundo laboral, ser gerente general, ser jefe de un equipo o ser padre de familia. Entonces, estos cambios sociales tienen un impacto directo en la forma que, y lo voy a explicar un poco después, entendemos no solamente la autoridad, sino que el ejercicio de liderazgo. Y esto va de la mano de nuevas generaciones. Aquí está la generación Y, los millennials, que como toda generación es distinta a la generación, en este caso X, que la antecede, pero aquí particularmente hay un cambio profundo, porque esta generación Y, la Z para qué decirlo, son de algún modo generaciones hijas de esta nueva era, de esta era digital, vienen con un chip distinto. Y podríamos quejarnos los más viejos mucho en torno a estas generaciones, pero lo concreto es que estas generaciones son las que están marcando el mundo en el que vivimos. Hoy día la generación Y ya va más o menos los 36, 37 años. En Chile, y esto es algo nuevo a nivel mundial, tenemos por primera vez un presidente que es millennial, que representa a esta generación. Y de nuevo, viene con algo que es cualitativamente diferente a lo que antes había, lo que profundiza este cambio del que estoy hablando. Ahora, eso tiene un impacto directo en las organizaciones. Probablemente todos los que estamos acá pertenecemos a organizaciones. Nos damos cuenta cómo las organizaciones se ven desafiadas. Entonces, todo este concepto de cliente al centro, bien radical que hoy día estamos viendo, es parte de ese desafío que enfrentan las organizaciones, o las nuevas formas de trabajar que se han exacerbado después de la pandemia, donde estamos buscando qué es aquello que resulta mejor. Claramente no es lo mismo que teníamos antes de la pandemia, tampoco lo que vivimos en la pandemia, qué es esa nueva forma de trabajar hoy día. La digitalización, para qué decirlo, diversidad e inclusión como un tremendo tema que enfrentan las organizaciones, y uno en particular derivado de esto es la equidad de género, que está probablemente en la discusión en todos los directorios o juntas directivas de la organización y de ahí hacia abajo. El cuidado del planeta como algo que cada vez cobra más relevancia, la distribución de valor, entender que la organización no es un ente aislado del entorno en el que vive, del ecosistema, sino que es parte de, y por tanto, como también esos otros elementos, esos otros entes que son parte de ese ecosistema se ven beneficiados y se hacen parte de esa generación de valor y de la distribución del mismo. La transparencia que se la pedimos al Estado, pero que cada vez se le exige más a las propias empresas. Entonces, aquí hay algunos de los impactos que todos estos cambios están generando en las organizaciones y que llevan, desde luego, a generar cambio organizacional. Más profundo, menos profundo, pero cambio al fin y al cabo. Cada vez que yo estoy frente a un grupo de personas de diferentes empresas, les pregunto, ¿cuál de las organizaciones a las que ustedes pertenecen no está en un proceso de cambio? Y no hay ninguna mano levantada. Es decir, todas están en proceso hoy día de cambio. Pero esto no solamente tiene un impacto en las organizaciones, tiene un impacto en las personas. Pongo esta imagen porque hay de dulce y de agraz probablemente en el impacto que va generándose en las personas. Como decía, es potente poder tener acceso a todas estas tecnologías, nos dan oportunidades, nos abren posibilidades, pero al mismo tiempo como que nos superan, como que sentimos esto de que está yendo por delante de nosotros y que estamos haciendo todo lo posible por estar al día con todo lo que esas tecnologías nos van poniendo y los cambios sociales que van ocurriendo, y sentimos que nos vamos quedando atrás. Y entonces contentos por un lado, pero un poco tristes quizás por otro. Eso es quizás lo que estamos viviendo las personas, lo que además es propio de los procesos de cambio. Y entonces surge como un tremendo elemento el desafío de adaptarse y evolucionar a nivel organizacional, a nivel social, por supuesto, y desde luego a nivel personal. Y lo podemos graficar de manera simple en lo siguiente. Vivimos en un equilibrio. Tenemos desafíos, va cambiando el entorno, pensamos que tenemos que movernos hacia otro equilibrio, es decir, de un A hacia un B. Y esto es bonito. Y lo podemos además racionalizar y podemos reflexionar en torno a eso y podemos dibujar esos Bs hacia los cuales queremos avanzar y entusiasmarnos con ellos. Pero el tránsito de un A hacia un B es lo complejo. ¿Por qué? Porque entre un equilibrio y otro equilibrio no hay una línea recta. Hay una línea parecida a esta que refleja el desequilibrio. Y es eso lo que nos cuesta.
vivir en desequilibrio, porque en estricto rigor estamos diseñados para el equilibrio. Sin embargo, para cambiar necesitamos desequilibrio. Entonces la capacidad adaptativa se va transformando justamente en lo que aquí aparece, en esa capacidad para aprender a vivir en desequilibrio. Y refuerzo esto, de que estamos diseñados para el equilibrio más que para el desequilibrio. Nos gusta más, y lo hemos visto además fuertemente con la pandemia, la estabilidad que la inestabilidad, la certidumbre antes que la incertidumbre. Entonces, es cómo desarrollamos este músculo de capacidad adaptativa que nos ayuda a vivir en este desequilibrio más constante, cada vez más frecuente, que nos toca vivir. Un desequilibrio que además muchas veces supone ni siquiera tener claro el B. Y cuando digo que estamos diseñados para el equilibrio, bueno, esta imagen quizás nos ayuda a entenderlo, ¿no? Es algo quizás risueño en cierto sentido, pero que refleja un poco la realidad. Viene este invento de la rueda, pero no gracias porque estamos demasiado ocupados haciendo las cosas de la manera en que hemos estado acostumbrados a hacerlas por ya un cierto tiempo. Por lo tanto, no vamos a hacer uso de eso que hoy día sabemos fue un tremendo adelanto para la humanidad. Eso es el ser humano en su esencia. El desafío es no ser eso. El desafío es tener capacidad adaptativa para poder incorporar elementos como la rueda, innovaciones y aprovechar oportunidades que siempre los cambios nos representan. Entonces, es obvio, ¿no es cierto?, derivado de esto, que la organización y las personas necesitamos aumentar nuestra capacidad adaptativa. Y si uno quiere mirarlo gráficamente, podemos tomar la misma línea de tiempo que antes mostré respecto a los adelantos tecnológicos y mirar entonces cómo el ritmo de cambio se ha acelerado, precisamente producto de lo mismo, pero cuando queremos mirar la capacidad adaptativa vemos algo un poco distinto. Una capacidad adaptativa que ha ido aumentando, justamente porque se van produciendo cambios y tenemos que desarrollar ese músculo, pero que hoy día no está dando abasto. Se está produciendo una brecha cada vez mayor de capacidad adaptativa, lo que hace que esto tenga que ser trabajado explícitamente a nivel personal, a nivel organizacional. Ojalá pudiésemos trabajar la capacidad adaptativa a nivel social también, es bastante más difícil, pero podemos intentarlo. Ahora, a nivel personal sí es posible, esa es la experiencia que nosotros hemos tenido, y lo mismo a nivel organizacional. Y entonces, esto se conecta con otra cosa, que es también base del programa. Así como el programa se va a centrar mucho en lo que es aumentar la capacidad adaptativa a nivel personal, a nivel organizacional, también, y esta es la otra cara de la moneda, va a poner mucho énfasis en cómo desarrollar capacidades de liderazgo, pero eso parte de una cierta base, que es desafiar el concepto tradicional que tenemos de liderazgo. Ese concepto tradicional que al final del día pone un líder al centro, que es capaz de resolver todos los problemas, desafíos, disyuntivas que aparecen. ¿Y por qué? Porque tiene un cierto carisma, talento, poder, habilidades, valores, que lo hacen especial. Esta forma de entender el liderazgo la tenemos desde hace más o menos 7000 años, es decir, desde el origen de las civilizaciones. Eso no era necesario y no teníamos esa forma de entender el liderazgo cuando vivíamos en bandas de 30, 50 personas de cazadores-recolectores. Pero a medida que esas bandas empezaron a transformarse en pueblos, y esos pueblos en ciudades, y esas ciudades en civilizaciones, empezamos a recurrir a estas figuras de grandes líderes que nos ordenaran. Y funcionó bastante bien, hasta diría yo la era industrial. ¿Por qué? Porque había una cierta estabilidad, y porque dentro de esa estabilidad había personas que eventualmente podían, por estas características que estoy poniendo acá, tener respuestas para los dilemas que de tarde en tarde enfrentábamos. Solo que hoy día, con el ritmo de cambio que tenemos, la complejidad en la que vivimos hace imposible que una o unas pocas personas tengan esas respuestas para las preguntas que nos hacemos, para los dilemas que enfrentamos. Y entonces, nosotros planteamos el liderazgo desde una perspectiva distinta, adaptativa, donde al centro no está el líder, sino que al centro está el desafío que debemos enfrentar. Nosotros tenemos una tendencia a evadir los desafíos, es decir, mantenernos en equilibrio en lugar de enfrentar los desafíos, que es lo que nos hace movernos fuera del equilibrio y poder cambiar, poder avanzar, poder evolucionar. Alrededor de ese desafío lo que existen son personas, diversidad de personas. Y entonces, ejercer liderazgo en una imagen consiste en cómo ayudo a ese conjunto de personas, a lo que denominamos a ese sistema social,
sea ese sistema una familia, una organización, una ONG, un país, a moverse desde un equilibrio a otro equilibrio, desde un A un B, entendiendo lo complejo que esto es, porque supone pasar desequilibrio, pasar por desequilibrio. Y entonces empezamos a asociar esta idea del liderazgo con la idea de progreso, que al mismo tiempo implica mover un grupo fuera de su equilibrio, llevarlo al desequilibrio. Complejo porque si tendemos al equilibrio, entonces vamos a rechazar el ir al desequilibrio y eventualmente vamos incluso a rechazar a aquellas personas que nos llevan al desequilibrio. Sin embargo, eso es lo que genera progreso y entonces lo que el programa va a buscar es entender que esto es así y entender cómo hacerlo de manera más efectiva y de manera más estratégica, lo que va a llevar a mirarse uno mismo y desafiarse también de uno mismo para poder querer hacer esto y desarrollar las competencias necesarias para poder hacerlo mejor. Y entonces aquí voy al programa, pongo lo mismo que ustedes vieron en el folleto, pero para explicarlo solamente, el programa se construye sobre 4 módulos que son, diría yo, estructurales, ¿ya? Y que tienen las temáticas centrales, que son todo el concepto de liderazgo, que aquí estoy explicando a nivel de titulares, que lo desarrolla. Un segundo módulo que conecta esto de liderazgo con los cambios que estamos viviendo a nivel social, a nivel organizacional. Un tercer módulo que nos lleva al nivel personal, a la introspección, a mirar lo que son nuestros propios desafíos adaptativos. ¿En qué tengo que yo cuestionarme? ¿En qué tengo que yo cambiar y evolucionar? Y finalmente un último módulo que se centra en todo lo que es el cambio organizacional y cómo poder llevar adelante articulada y estratégicamente estos cambios organizacionales. Ahora, estos módulos van de la mano de estas sesiones grupales. Lo que vamos a hacer es formar grupos de 6 personas. Cada uno de esos grupos va a tener además un coach que va a ayudar y facilitar el trabajo de esos grupos que se van a reunir semanalmente. Se van a reunir por 12 veces y eso va a ser 4 veces entre el módulo 1 y el 2, 4 veces entre el módulo 2 y el 3 y 4 veces entre el módulo 3 y el 4. Todas las semanas, excepto en las que hayan estos módulos, va a haber una sesión de grupo. Esas sesiones de grupos van a durar 2 horas. El horario de esas sesiones de grupo va a ser definido por el propio grupo. Todo esto va a ser online. Y esas sesiones van a estar destinadas a la consultoría de casos. Cada uno de ustedes va a presentar un caso de liderazgo personal y el grupo va a actuar como consultor de ese caso. Vamos a seguir una metodología que va a implicar ir bajando, concretando y poniendo en conexión conceptos, metodologías con la realidad, y no cualquier realidad, la realidad que ustedes mismos están viviendo. Todo esto, por supuesto, en un ambiente de profunda confidencialidad. Y otras sesiones de grupo van a estar destinadas al desarrollo de competencias. También una metodología que va a permitir tomar ciertas competencias propias del liderazgo para trabajarlas en 6 de esas 12 sesiones grupales. Y otro elemento muy importante acá va a ser el coaching individual. Cada uno de los participantes va a tener un coach asignado con el cual se va a juntar 5 veces a lo largo del programa en, por supuesto, tiempos y horarios acordados mutuamente. Además, vamos a hacer 4, yo diría, charlas dialogadas con actores relevantes. Vamos a traer actores del acontecer político, del acontecer empresarial, del mundo académico, para poder compartir experiencias e ideas con los participantes del programa. Todo esto en un espacio de tiempo de 4 meses. Partimos próximamente el 6 de octubre, terminamos el 27 de enero. Todo esto además acompañado por lecturas, no demasiadas, no queremos recargarnos de lecturas, pero sí las lecturas que van a ser indispensables para sacarle el mayor provecho a los módulos, a las sesiones grupales y al coaching individual. ¿Y por qué digo esto? Porque todo esto que ustedes están viendo acá tiene un modelo conceptual potente que está en el trasfondo de cada uno de estos elementos.
Y entonces va a haber una primera aproximación a ese modelo conceptual a través de lecturas que les vamos a dar para los módulos y que van a ser la base de lo que va a ir ocurriendo ahí, que va a ser bastante experiencial, bastante interactivo. Puesto en simple, va a ser de cámara abierta y de micrófono abierto. Y aquí ustedes vieron también las metodologías a las cuales vamos a recurrir, tanto para generar ese aprendizaje social, organizacional y personal. No voy a ir al detalle, ustedes lo leyeron, si quieren hacerme preguntas en relación a esto, bienvenido. Solo quisiera enfatizar que aquí hay una metodología probada y que tiene múltiples elementos que se conectan unos con otros. Cuando estamos hablando de hacer coaching individual, eso va de la mano de lo que hay pasando en las sesiones de grupo, que a su vez va de la mano de lo que pasa en los módulos. Cuando hablamos de casing point, vamos a estar pensando en cómo nos estamos permanentemente mirando a nosotros mismos, tanto en las sesiones grupales, como en los módulos, como en las sesiones de coaching individual, para ir todo el rato a partir de eso que va ocurriendo, generando aprendizaje. Cuando estamos hablando de herramientas de medición, también van a estar conectadas con estos mismos conceptos. Vamos a estar midiendo liderazgo a través de una herramienta especialmente diseñada para eso, y el coaching va a utilizar lo que salga de esa herramienta también para poder dar feedback. Y por último, y aquí cierro para dejarnos al menos 15 minutos de conversación, hemos reunido a un grupo, yo diría bien notable, de personas, todas las cuales son profesores y consultores al mismo tiempo. Y es importante esta dualidad. Profesores porque tenemos experiencia trabajando, ¿no es cierto?, en aula, tanto presencial como virtualmente. Todos hemos tenido la experiencia en estos últimos 3 años y basta experiencia de poder trabajar virtualmente y sabemos cómo sacarle un provecho desde el punto de vista del aprendizaje a esa experiencia virtual. Y al mismo tiempo somos consultores, y eso representa una ventaja también, porque nos conecta con el mundo real. Sabemos lo que pasa en las organizaciones, sabemos lo que les pasa a las personas. Y además hay un elemento adicional. No es un grupo de profesores consultores que se juntan para este programa. No, somos un grupo de consultores y profesores que trabajamos juntos, nos conocemos, tenemos un mismo lenguaje y por lo tanto esto permite lo que he mencionado antes, tener un proceso, no un conjunto de actividades sueltas, un proceso de aprendizaje que busca transformación y que tiene una serie de elementos que están todos conectados unos con otros. Bien, dejo de presentar para que podamos profundizar, conversar. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera aquí comentar, poner preguntas, que lo haga libremente usando el micrófono y también contándonos brevemente quiénes están, dónde están, por qué les interesa el programa. Hola, soy Virginia Grau, directora de personas de Vías Chile, una empresa de concesiones de autopistas que hay aquí en Chile, y la verdad que quería conocer un poco el programa para ver si podemos subir a alguno de nuestros líderes ahí a mejorar sus habilidades. Eso. Hola Virginia, qué bueno. ¿Alguna pregunta, duda que te surja de lo que No, nada, comenté súper ahora? inteligente. Ya, qué bueno. ¿Es todo online? Tenía esa consulta. 100% online, Mark. 100% online. Okay. Y lo que estamos buscando, y esa es una de las ventajas que nos permite lo online, es que haya personas también de diferentes países, de habla hispana, sí, pero personas de diferentes países, porque eso enriquece mucho el programa. Perfecto. Me parece. Gracias, Andrea, ahí por haberte sumado. Yo tengo una pregunta, Juan Carlos. Dale, María Paz. ¿Cómo se trabaja esa hora con el coach? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se desenvuelve ese proceso, digamos? Porque el proceso un poquito más focalizado, más individual, sí, ¿cómo se relaciona con el curso? Sí. A ver, quiero reforzar que todo esto es confidencial, ¿ya? O sea, cuando hablamos de los módulos, lo que vamos a pedirle a la gente es que lo que pase en los módulos quede dentro de los módulos, lo que pase en las sesiones de grupo quede dentro de las sesiones de grupo, y para qué decir,
lo que es el coaching individual queda dentro de ese espacio, ¿no es cierto? Este es un coaching que se conecta con los desafíos que cada uno de ustedes va a ir viendo que tiene desde el punto de vista del ejercicio de liderazgo, es decir, cómo yo puedo ejercer liderazgo de manera más efectiva. Entonces, esto parte por fijarse, ¿no es cierto?, ciertos objetivos a partir de un diagnóstico. Ese diagnóstico está construido sobre la base de un instrumento de medición que es 360, que vamos a hacer al comienzo del programa, que va a arrojar elementos, y también desde lo que va a empezar a ocurrir en el primer módulo. Los coaches van a también participar, no todo el módulo, pero parte del módulo, por lo tanto los van a ver ustedes en acción. Y entonces, estos módulos, como lo dije antes, no son el módulo típico, ¿no es cierto?, donde hay un profesor haciendo clases. Estos son módulos profundamente interactivos. Entonces, vas apareciendo tú en el módulo también. El módulo te va dando la posibilidad de ejercer liderazgo y al mismo tiempo ver las limitaciones y dificultades que tienes en eso. Entonces, entre el instrumento, entre lo que ya va apareciendo en tu interacción en esos módulos y en las sesiones de grupo, y lo que es la propia conversación que tú tienes con tu coach para traer también los elementos de tu propia vida personal y organizacional a esa conversación, va apareciendo un diagnóstico sobre el cual se construyen objetivos con los cuales trabajar durante esas 5 sesiones. De ahí se arma. Ya, gracias, Juan Carlos. De nada. Otras dudas, preguntas, comentarios. Hola Juan Carlos, Luis Godoy por acá, qué gusto encontrarte. Usted fue mi profesor en la universidad, aquí tengo su libro. Cara conocida, Luis. En MBA de clase de gestión de personas en el MBA de la Orfidaña, así que el programa, la capacidad adaptativa creo que hoy día lo es todo para lo que estamos haciendo en las organizaciones. Yo hoy día estoy liderando una consultora que lo que busca es transformar la forma de hacer seguridad, evitar que las personas se mueran. Mi pregunta, Juan Carlos, tiene que ver con cómo el programa eventualmente nos ayuda a resolver problemas reales que hoy día tenemos, a movernos de ese estado A a ese estado B, en organizaciones donde desde nuestro rol tenemos que movilizar esos cambios, ¿verdad? Y si posterior al programa eventualmente hay algunas otras herramientas que a través de la consultoría que ustedes hacen también nos permita fortalecer esa semilla que probablemente va a dejar en nosotros en el proceso. Sí, te agradezco la pregunta, Luis. Conecto esto con lo que estaba mencionando antes de que los que estamos en este programa somos profesores y consultores al mismo tiempo. Y al ser consultores tenemos por defecto esa, yo lo llamaría así, necesidad de traer todo aquello que pueda parecer como conceptual a la realidad. O sea, todo concepto tiene que pasar el test de la realidad. Y a mí me mueve mucho eso. Entonces, primero, cuando yo digo que esto va a ser interactivo, lo digo también en el sentido de que ustedes van a estar trayendo en esas conversaciones, en los módulos y en las sesiones de grupo, lo que están viviendo, lo que está pasando. Por lo tanto, todo el rato nos vamos a estar conectando con esas experiencias y eventualmente tú, Luis, vas a ser capaz de movilizar al grupo a que conversemos sobre algo que a ti te está ocurriendo y que es crítico, ¿no es cierto? Y vamos a profundizar en eso, en alguno de los módulos. Pero además de eso, existen espacios formales donde cada uno de ustedes, todos, aquí no se salva nadie, va a tener que presentar un caso de liderazgo que esté actualmente viviendo. ¿Ya? Y cuando hablamos de liderazgo, vamos a ir entendiendo esto, por supuesto, tiene que ver justamente con un cambio que yo estoy tratando de movilizar dentro de mi organización, dentro de mi equipo. Y vamos a hacer un análisis de ese caso, que va a suponer hacer un buen diagnóstico del caso, pero al mismo tiempo darte recomendaciones de intervención. ¿Qué podrías hacer en este momento para poder avanzar en aquello que estás impulsando? ¿Ya? Entonces, debería servir, ¿no es cierto?, para llevarse algunas cosas bien concretas que te puedan servir. Y además, y es bueno que lo pongas, es cierto, la experiencia nuestra, estos programas siembran semillas, dejan algo ahí instalado.
Por eso hablamos de no un programa de formación, sino un programa de transformación. Lo hemos hecho, lo hemos vivido, incluso, ¿no es cierto?, como es esto, en un ambiente 100% virtual. Entonces, cada uno de ustedes puede contar con nosotros para lo que sea después del programa. Para una conversación, para un café, para una consultoría, para una colaboración, para lo que queramos imaginar. Pero nosotros vamos a estar siempre dispuestos a eso porque nos importa el que aquello que ustedes han ido pudiendo sacar en limpio y aprender de este programa pueda realmente generar impacto para ustedes en lo personal y para las organizaciones en las que ustedes están. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Algo más por ahí. Yo no tengo ninguna pregunta, me quedo harto, o sea, las preguntas, miles de preguntas que puedan venir desde mi parte, yo creo que van a estar relacionadas con el desarrollo del programa, pero solamente quería mencionar que creo que en el caso nuestro, de nuestra organización, va a ser súper útil. Me llamó mucho la atención y venía por ahí alguien dijo que quería ver cómo era el programa, si podía complementarlo con lo que había aprendido anteriormente. Y creo que si hubiese sido yo esa persona, hubiese hecho lo mismo, porque me interesó mucho lo que escuché hoy día y lo que vi. Sí. Varios, ¿no es cierto?, han comentado que han estado en programas anteriores con algunos de nosotros, o quizás, como Juan Esteban, en experiencias de consultoría con las que hemos trabajado en la organización en la que ustedes están. Y por lo tanto es válido preguntarse, bueno, si yo ya he tenido alguna experiencia previa, sea académica, sea consultoría, ¿cuánto valor me agrega el programa? Y yo diría dos cosas acá, que tiene que ver con mi experiencia personal. Una, todo esto de liderazgo adaptativo, capacidad adaptativa, es algo que nunca dejamos de aprender. O sea, tiene que ver, lo pongo así, porque lo he vivido y lo pienso así. Tiene que ver con el cómo vamos también creciendo como personas. Entonces, en mi caso, como también fui alumno y he sido profesor múltiples veces ya, no llevo la cuenta, pero cada vez que tengo la experiencia de estar con un grupo conversando, experimentando todo esto que he explicado, es en sí mismo también aprendizaje. O sea, a mí me ayuda todo el rato a crecer como persona. Entonces, desde ese punto de vista, creería yo que aun cuando hayan tenido ustedes una experiencia previa, esta va a ayudarlos todavía a avanzar más. Además que normalmente en la segunda, la tercera experiencia se empiezan a aprender ciertas luces que en la primera no se aprendieron, porque después de esa primera experiencia recién empiezo a conectar puntos que al principio no pude hacer. Pero segunda cosa que quiero decir, yo diría que ninguno de ustedes que ha tenido alguna experiencia con nosotros previamente ha estado en una experiencia tan completa como esta, que tiene tomados estos tres elementos de los módulos, los grupos y el coaching individual. Muchos de ustedes han estado en aquellas que tienen solo los módulos o los módulos y los grupos, pero ninguna que tenga los tres. Y esa experiencia la empezamos a desarrollar justamente a través del programa, Mark, en que tu jefa estuvo y tu señora, ¿ya? Y que es realmente potente, es realmente potente. Entonces, este programa lo diseñamos para que tuviera estos tres elementos, que van todo el rato tejiendo de algún modo esa transformación que buscamos que se produzca. Así que en ningún caso, para aquellos que han tenido alguna experiencia previa, les va a parecer repetitiva. Muy por el contrario, creo que el haber tenido alguna experiencia previa les va a significar sacarle más provecho todavía a esta. Y tal vez, Juan Carlos, si
si puedo hacer un comentario con respecto a eso, yo me conecto, quiero conectar esa pregunta con la pregunta de Luis Godoy. Yo también he sido alumno de esto, estudiante, profesor, consultor, y yo creo que este programa, se los digo con franqueza absoluta, yo tomé este curso en la Universidad de Harvard y con toda honestidad, yo creo que este es un programa que está mejor construido que el programa que yo hice en la Universidad de Harvard. Se los digo con absoluta transparencia y emoción, ¿sí? de este programa y lo que significa. Creo que una de las ventajas, que es una ventaja implícita, y la quiero hacer explícita, que cambia la experiencia completamente, es que ustedes lo van a estar viviendo al tiempo que están trabajando en su realidad. Cuando yo tomé este programa, uno se abstrae y entonces se va uno a hacer una maestría, ¿sí? Y va aprendiendo uno intelectualmente. Obviamente tener casos reales ayuda mucho, pero en ese momento yo estaba en Boston, ¿sí? No tenía dónde estar aplicando lo que conceptualmente iba aprendiendo. Este programa se hace en paralelo al trabajo que ustedes estén haciendo. Entonces tienen oportunidades de llevar los aprendizajes a la realidad concreta donde están, si lo quisieran hacer. Y luego volver, ¿sí? Preparar esas reuniones con el coach y luego hacer debrief de esas conversaciones con el coach, pensando, María Paz, también en tu pregunta. Entonces realmente es un recurso infinitamente mejor que hacerlo de la otra manera, a mi juicio. Se los digo con toda honestidad. ¿Sí? Yo ojalá hubiera tenido esta oportunidad como se está presentando ahora. Bien, bueno ponerlo así también, Luis. Estamos en la hora. No sé si hay alguna pregunta ahí que quede en el tintero, pero al mismo tiempo también quiero ser respetuoso de los horarios que hemos fijado. Nada. Bien. Sí, Juan Carlos, Sí, los Luis. próximos pasos, yo recién me enteré ayer a la última hora de esta sesión, entonces Sí. desconozco si hay algún brochure, los valores, cómo el proceso para entender qué es lo que se viene. Sí, hay brochure, página web, donde está toda la información. A ver, para hacerlo rápido, Luis, voy a poner aquí en el chat la página web donde está toda esa información. Ya está. Ya lo puso Andrés. Ahí está. www.claeducation.org. Muchísimas gracias, ahí. Ahí está toda la información, Luis, y también desde luego la información de contacto para averiguar todo lo que quieras más y por supuesto para inscribirse. Les agradezco mucho su presencia, espero que esto haya servido y espero que nos veamos prontamente en el inicio del programa, todos los que ojalá puedan. Un abrazo, chao, chao. Un gustazo a todos. Luego. Un abrazo. Chao, Juan Esteban. Éxito, Placer. hasta luego, que estén muy bien. Gracias.